Hola, muy buenos días. Para quienes participaron el día de ayer, espero que hayan tenido un buen descanso. Nos da gusto volver a verles. Mi nombre es Raúl Díaz y a nombre del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano y el comité organizador de este evento, quiero darles la bienvenida a esta segunda jornada del cuarto Congreso Internacional del Hábitat y Sustentabilidad. Para mí es un honor conducir esta jornada. Me siento contento de estar aquí, convivir, conocerles, escucharles y ser parte de esta extendida comunidad académica, interdisciplinar, crítica y reflexiva. Todos y todas las que estamos aquí nos encontramos navegando en un mismo sentido. Y este tiene que ver con el deseo de construir un futuro más próspero para nosotros, nuestras comunidades y nuestros entornos de vida. Desde la academia, actuamos para crear un mundo posible en el que haya equidad, respeto, conciencia crítica, convivencia, oportunidades iguales, bienestar, seguridad y, por supuesto, ética en el uso del conocimiento y su aplicación útil y práctica. Es evidente que vivimos en un mundo en crisis, con grandes retos en todas direcciones. Sin embargo, coincidimos en este lugar y espacio porque buscamos prepararnos continuamente para no solo ser parte del problema, sino también ser parte significativa de la solución. Algunas de ustedes vienen con bagajes, otras van iniciando en la aventura de producir conocimiento. Me da mucho gusto que el día de hoy también vemos estudiantes de la licenciatura en Diseño e Ingeniería Civil. Pero independientemente de unos u otros, todas aquí estamos con el espíritu de compartir y empujar una agenda de cambio. Adaptando algunas palabras de Paulo Freire, nadie supera los retos solos, ni nadie supera los retos de los demás. Es en comunidad que superamos nuestros retos juntos. Y para ello, lo que sabemos y sabemos hacer tiene valor cuando el saber es útil para transformar las realidades en las que vivimos y en ocasiones, cada vez más, a eso le llamamos innovación. Esta mañana vamos a tener la fortuna de escuchar 3 conferencistas que articulan la noción de innovación social desde diferentes latitudes y miradas. Y por supuesto, el medio para llegar a ello, desde el diseño y la ingeniería. Para iniciar con nuestras actividades del día de hoy, quiero invitar al doctor Jorge Gómez Abrams a compartirnos sus reflexiones derivadas de una extensa carrera como asesor internacional en diseño, innovación y creatividad. Jorge, bienvenido. Gracias y buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Están animados? Qué bueno que estás animada, me da mucho gusto porque inspira ver sonrisas animadoras. Vamos a pasar esta presentación de una forma bastante ágil para poder dar lugar a lo más importante de este tipo de congresos, que es la interacción, el diálogo. Entonces, sin más preámbulo y agradeciéndole a la universidad, a mi querido amigo Raúl, a Luis, a todos ustedes la invitación y el que está aquí participando en este foro, iniciamos con esto. Adelante, Jorge. Llamado esta conversación, esta charla, este diálogo, diseño estratégico, innovación, pero en realidad tiene que ver con un concepto que todos conocemos y que de repente se nos va o se ha distorsionado mucho en el entorno de diseño, que es el famoso design thinking. El pensamiento de diseño. Y el pensamiento de diseño tiene varias vertientes que a mí en lo personal como diseñador industrial
me han hecho dirigirme a entender el diseño como algo que efectivamente hace visible el valor de los servicios, de los productos que se ofrecen en la sociedad, pero más que nada en términos de entrar en un entorno de innovación y de innovación social, como lo comentaba Raúl, en este sentido de sustentabilidad social, sustentabilidad económica, sustentabilidad ambiental. Vamos a iniciar con 3 premisas iniciales en torno a la innovación. Y la primera es definir la innovación como nuevas formas de crear valor. La pregunta entonces es, ¿qué es valor? ¿Cómo podemos nosotros definir valor? Me voy a apoyar con esta gráfica de J.W., una empresa de Chicago de innovación, que hace algunos años hizo un estudio para entender en qué invertían las empresas cuando hablan de innovación. En ese estudio había empresas mexicanas como el TEC de Monterrey, como Cemex o como Bimbo, y se les preguntaba, cuando ustedes invierten en innovación, porque hablan mucho de innovación, ¿en qué invierten? Y el resultado fue lo que aparece aquí en esta gráfica. En la barra del medio, como pueden ver ustedes, la gran mayoría de estas organizaciones a nivel mundial invertían en ese entonces en innovación de producto, ¿sí? El producto. Entonces era una gran cantidad de dinero. Posterior a esto, digamos, en esa misma lógica de creación de valor, en la habilitación, los procesos para poder habilitar justamente esos productos, ya sea de forma individual o como familias de producto. Y por último, en los canales de distribución, es decir, vender esos productos. Una lógica que a veces funciona, pero no siempre así. Y lo vemos nosotros en el retorno de la inversión sobre esos mismos rubros. Aquí vemos que la barra de en medio, justamente, la creación de valor o el retorno de la inversión es bajísima comparativamente contra lo que se invirtió en ese rubro en particular. Mientras que en otros rubros, como por ejemplo redes de valor, networking, como por ejemplo modelos de negocio, o como por ejemplo experiencias del consumidor, resulta también abismalmente contrastante la creación de valor, el retorno de la inversión en estos rubros en particular. ¿Qué lectura le damos a esta gráfica? ¿Que ya no hay que invertir o que no hay que innovar en producto? No, por supuesto que no. La lectura que le damos es que en la medida que podamos incorporar más de estas caras de la innovación a cualquier iniciativa, menor el riesgo de fracaso, mayor la posibilidad de tener éxito. La innovación entonces la vamos a definir, al menos aquí en México, en muchos países latinoamericanos de la misma manera, como una estrategia de 2 vías. La primera vía sería consolidar el negocio actual. Muchos negocios en México, sobre todo empresas medianas, pequeñas, batallan todos los sábados para pagar su nómina, batallan las quincenas para pagar la nómina. No estoy hablando de las grandes empresas, evidentemente también tienen sus problemas y ahorita vamos a abordar uno de ellos. Pero las empresas pequeñas, las empresas medianas, tienen en la innovación una gran posibilidad de poder consolidar su core business, su negocio central, y generar valor a través de pasar de la eficiencia a la excelencia operacional. La segunda vía sería evidentemente la posibilidad de hacer innovación disruptiva de riesgo controlado, generando nuevas líneas de negocio. Son 2 vías que se complementan una a la otra. Esto evidentemente requiere capacidades adicionales que demandan de un nuevo mindset en las organizaciones y demandan de la adquisición de nuevas habilidades para poder enfrentar esto que llamamos la nueva era, no solamente del diseño, sino evidentemente una nueva era en términos de creación de valor, una nueva lógica en la creación de valor, no la lógica tradicional. Esto, si lo acompañamos nosotros en este entorno de un ecosistema de valor, sabemos que podemos apoyarnos siempre de estas entidades externas, generar estas redes de valor, estos ecosistemas de valor y ver cómo podemos ir avanzando siempre como sociedad de una forma armónica. Y los ejemplos que voy a mostrar tienen que ver con todo esto. El primero es innovación de 2 vías, el ejemplo, digamos, vía número 2, que es la creación de nuevas líneas de negocio y que tiene que ver con un proyecto. Nosotros tenemos en la agencia trabajando cerca de 20 años ya en esto. Hace unos 10 años, un poquito más, tal vez unos 12 años, General Electric Healthcare en Estados Unidos tenía un problema muy grave. Vinieron a México, yo conocí a Bob Schwartz en ese entonces, Carlos Schillinglo, el vicepresidente de diseño a nivel global, y querían introducir en México unos aparatos de rayos X de última generación que veían muy útiles para hospitales públicos como el IMSS, como el ISSSTE, el Hospital del Trabajador, etc.
Entonces, hacen su pequeña investigación, vienen a México, platican con directores de estos hospitales y les enseñan, digamos, un poquito el esquema, entienden según ellos o escuchan a los directores, escuchan la voz del cliente y son muy claros los directores de hospitales. Sí necesitamos máquinas de rayos X, estas digitales que ustedes tienen están fantásticas, pero la realidad de México es otra, señores. Nosotros necesitamos máquinas que funcionen igual que las digitales, pero a la mitad del precio. Una máquina de rayos X en ese entonces digital costaba cerca de $140,000 y ellos decían, nosotros no podemos pagar más de $60,000 por un equipo de esta naturaleza. Entonces se dedican, hacen su tarea los ingenieros de Estados Unidos y hacen una máquina preciosa, ¿verdad? De rayos X, todo un equipo fantástico, hacen sus prototipos y vienen a México y las instalan 3 prototipos, uno en un hospital en Monterrey, otro en un hospital del IMSS aquí en Guadalajara y otro en un hospital del IMSS también en Ciudad de México. Contentos de esto y esperando los resultados, esperando tomar pedidos a diestra y siniestra, unas semanas después llegan los ingenieros y ¿qué les pareció la máquina? ¿Cómo ha sido la experiencia? Y resulta que los médicos les dicen, no nos sirven, no entendemos, o sea, no le vemos ninguna función adicional. Gracias, pueden llevarse sus prototipos. Entonces no entienden nada de lo que está pasando estas personas, ¿no? Nos hablan a nosotros pensando que era un problema de cultura mexicana, de que, pues, ¿qué? Nos tenemos que mochar o cómo está la onda aquí, porque ya no entendimos nada, ¿no? Yo en ese entonces vivía en Monterrey y tenía un vecino que era director justamente del hospital de la Clínica 33 allá en Monterrey y le pregunté, le dije, ¿hay posibilidad de que esto se preste para corrupción de alguna naturaleza? Me dice, en lo más mínimo, Jorge, para nada. No tenemos acceso a eso. La verdad es que no sé qué es lo que esté pasando. Hablo yo con las personas de General Electric y les digo, no, ese es el problema. Definimos entonces el reto inicial de General Electric era ese, ¿no? Necesitamos entender los requerimientos emocionales, no sabían cómo decirlo, no lo explicaban, pero básicamente nos están pidiendo un moche aquí o no. Y si es así, pues no le vamos a entrar porque nuestra política no nos permite hacer eso. Pero queremos entender primero todas estas cosas. Cambiamos el reto y le pusimos nosotros cómo podríamos entender esos factores sociales, económicos, cognitivos, emocionales, de médicos, de pacientes, de todo el ecosistema que tiene que ver con el funcionamiento de estas máquinas. Sabíamos que no era por ahí el problema. Había algo que había que entender y no estaba bien captado. Entonces iniciamos una investigación etnográfica entendiendo que a través de preguntas, a través de encuestas, normalmente tú escuchas las cosas que la gente allá te contesta pensando que es la respuesta inteligente. Sí, o sea, quiero aparentar que soy inteligente o quiero hacer ver que soy inteligente o quiero responderte la respuesta que tú consideras que es la que tienes que escuchar, la respuesta inteligente. Las preguntas nos revelan o nos ayudan a revelar necesidades explícitas, obvias. Pero la observación y la interacción directa entre usuario y artefacto, entre usuarios, etcétera, nos da la posibilidad de revelar, de destapar estas necesidades que llamamos tácitas y latentes. Necesidades emocionales, durmientes, que están listas para ser reveladas, siempre y cuando adoptemos métodos etnográficos, antropológicos, más de tipo de innovación social y no necesariamente de abordar el diseño per se. Iniciamos entonces esta investigación, muy rápido, en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, creo que inclusive fuimos a Mérida para eso, y hablamos con los directores y nos decían exactamente eso. O sea, sí están padres, sí están muy buenas las máquinas, pero pues no nos sirven, ¿sí? Y no sabían por qué. Entonces le pedimos la autorización a estos directores de hospitales para hacer una pequeña investigación etnográfica. Nos decían, sí, claro, adelante. Nomás no tomen fotos, no tomen videos, no hablen con los doctores, los pacientes solamente afuera de la sala. Entonces, ¿qué tipo de investigación me estás autorizando? Pero están libres de hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, en ese entonces, digamos, los celulares todavía no tenían la definición que tienen hoy y cosas de ese tipo, pero uno se los va arreglando para de repente recibir una llamada, ¿verdad? De que, sí, mi amor, aquí estoy en el hospital, sí, luego te hablo y estás filmando un pequeño video de algo que es sensacional, ¿no? Que es fundamental para tu investigación, que después le explicas tú a los directores en qué consiste. Básicamente lo que hicimos fue observar las reglas, pero hacer esta investigación etnográfica y descubrimos muchos hallazgos bien interesantes. No podíamos hablar con los médicos en sus salas, pero sí con los técnicos, sí con enfermeras y sí con los pacientes fuera de la sala. Y los pacientes nos revelaron a través de storytelling historias impresionantes, o sea, por no decir macabras,
Y historias que todos conocemos que suceden afuera de las salas, sobre todo estas de rayos X, ahí ven a las personas esperando literalmente horas para que les tomen una radiografía, literal. Como no podíamos entrar a la sala menos que fuésemos, a la sala radiológica a menos que fuésemos familiares de algún paciente, entonces le pedimos a uno de ellos, que vimos que estaba ahí batallando el abuelo con el nieto, le pedimos la posibilidad de que nos centráramos con el abuelo, con la persona que iba a tomarse la radiografía, y el abuelo dice, sí, por favor, que no aguanto este muchacho, de verdad, ya quítenme. Y el chavo, pobrecito, sí, que llévate al abuelo, de verdad, ya no lo aguanta nadie, ¿no? Ya les invitamos un desayuno y todo, felices de la vida, y entramos con la persona que se iba a tomar una radiografía y descubrimos la razón por qué estas máquinas no funcionaban. Que eran una maravilla las máquinas, pero ¿por qué no? No eran las máquinas en sí, era el entorno, eran los accesorios, era la parafernalia, era el contexto, lo que jamás se había entendido, ¿sí? Ahí descubrimos cosas que tienen que ver con esta, diría yo, interpretación de innovación mala vida que llamamos nosotros recursividad, el famoso ingenio mexicano puesto en práctica al por mayor. Todo improvisado. Banquitos con una ranura que hizo el carpintero, unos escalones mal hechos, filos en todos lados, y bueno, veíamos escenas verdaderamente dramáticas como las que aparecen aquí. La calidad de la foto es así, porque en ese entonces, decía yo, no había muchos píxeles en esto. Vimos escenas como el viejito ese que les comentaba, tenía que sacar una radiografía del tórax y no se podía sostener él de pie. Entonces lo tenían que detener los enfermeros y contar 1, 2, 3, y lo soltaban para que ahí tomaran la radiografía, pero se caía el viejito, ¿no? Entonces, cosas de esa naturaleza verdaderamente dramáticas. Escenas como esta, que es la que realmente destapó todo esto que aparece aquí en la pantalla todavía existe. Si ustedes salen de aquí y se van al hospital del IMSS, seguramente todavía van a encontrar 1 o 2 de estas. Esto que parece una cámara de tortura o algo de la Segunda Guerra Mundial o alguna cosa de esa naturaleza, no es otra cosa sino un sujetador para niños para que les puedan tomar radiografías, ¿sí? Entonces ponen al niño en la sillita que aparece ahí, le ajustan, ¿verdad? Y le dicen, estamos hablando de un niño de 3 años que a lo mejor trae una costillita lastimada, 5 años. A ver, mi amor, se me queda aquí sentadito, ¿verdad? Papi o mami se va a ir allá atrás de esta cabinita que es de plomo para evitar la radiografía, los rayos X, y ahí están, te están cuidando. Y tú te quedas aquí tranquilito, ¿verdad? Sin respirar, todo bonito, así te vamos a tomar una foto. Y ya, eso es todo. En teoría. El niño se quedaba ahí, evidentemente, volteaba a ver dónde estaba la mamá, el papá, y empezaba a llorar. Le lloraba y el niño lloraba más. La mamá estaba allá atrás llorando. El técnico estaba llorando porque no podía tomar la radiografía. Todo el mundo estaba llorando. Pero era literal una escena dantesca, literal. No se podía tomar la radiografía de un niño que estaba ya lastimado. Llegó con una cosita lastimada, ya llevaba 3 porque el pobre se movía para todos lados y no podían tomar una radiografía. Entonces, para que se quedara quieto el escuincle, ¿verdad? Travieso, ¿sí? Ahora vas a ver, hay sujetadores, los que aparecen ahí. Es decir, le sujetan las piernitas y le sujetan los brazos. O sea, prácticamente lo crucifican, ahí está, ahora se me queda quieto, ¿verdad? Y el niño, evidentemente, en ese estar moviéndose y todo, se lastima muchísimo. Terrible todo esto, de verdad. Literalmente todo el mundo llora en esa sala porque ver el sufrimiento es terrible, te rompe el corazón. Y tenemos que ver cómo hacemos esto para que funcione. Había que entender todas esas necesidades, no solamente las del paciente o los familiares, sino la de los técnicos, los enfermeros y evidentemente todo el personal, los famosos stakeholders. Empezamos el proceso de diseño y decíamos, ¿cómo podemos facilitar todo esto? Entre otras cosas, por ejemplo, para esta cámara de tortura que les comento, diseñamos un arnés, que es algo que cuelga la mamá ahí, que tiene otro pequeño arnés ahí para también colgar al niño, y elegimos hacer esta como metáfora, ¿no? Cambiar un acto de terror y de tortura en un acto de amor y de ternura. ¿Cómo lo podíamos hacer? El acto de amor y de ternura por excelencia en el universo es la mamá abrazando a su niño con un rebozo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto mismo en este arnés. Entonces era esa escena de la mamá abrazando a su hijo. Llegaba la mamá, se ponía el arnés, el niño también estaba ahí listo, lo estaba abrazando. Cuando el técnico estaba listo para que la radiografía la tomaran, le decía, señora, ¿puede extender sus brazos? La señora extendía los brazos, el niño en un reflejo, un acto reflejo, también extendía los brazos buscando el abrazo de la mamá y dejaba libre el tórax. Se puede tomar 1, 2, 10 radiografías sin ningún problema, el niño jamás se movía. Lo interesante de esto no es que esto cuesta 100 veces menos que la cámara de plomo.
que se puede fabricar mucho más rápido. Lo interesante de esto no es tampoco que el radiógrafo puede tomar la radiografía en el momento que quiera, toma 1 minuto ahora máximo, cuando antes tomaba 25 minutos o 30 minutos una radiografía. Lo interesante era lo que ocurría en la sala de espera, en donde las personas acostumbradas a que les dijeran, regrese mañana, señora, hoy ya no hay lugar. Ahora podían decir, señora Rodríguez, qué bueno que llegó, adelante, su turno está listo. Se incrementó la eficiencia de la sala radiológica en 500%, solamente con una acción de este tipo. Y se diseñaron accesorios básicamente para poder entender que las camillas tenían que tener ciertas posturas para poder sostener que el pie, el muslo, el cuello de la persona, etcétera. Rollos, por ejemplo, cuando llega un paciente que está ensangrentado porque tuvo un accidente, le tiene que tomar una radiografía, las sábanas que ponen pues se llenan de sangre y están constantemente siendo lavadas. Aquí pusimos unos rollos de papel que se iban enrollando, la parte sucia se entraba, digamos, en otra parte del rollo y la limpia tomaba el lugar de la parte sucia. Y eso facilitó, economizó, digamos, las operaciones de una forma fantástica. Diseño de accesorios, básicamente. Un plato donde el paciente que tenía problemas, digamos, de postura, etcétera, no podía moverse fácilmente, entonces aquí el técnico aprieta un pedalito que está en el suelo y gira sin necesidad de molestar al paciente, ¿no? En fin, y una serie de accesorios que permitieron facilitar todas estas actividades, un tótem donde se podía justamente sostener el viejito y finalmente diseñamos todos los accesorios que fueron justamente parte del equipo que se ofreció como parte de las máquinas de rayos X y el panorama cambió completamente, ¿no? Esto se convirtió en el producto más vendido de General Electric en países latinoamericanos en la parte de radiología y eso abrió la puerta para que ellos vendieran esos mismos tipos de productos ya como un equipo completo, como este tipo de accesorios, en el resto de América Latina, entendiendo necesidades tácitas y latentes, no asumiendo y evidentemente entendiendo que las prácticas de diseño tienen que ir más allá en torno al descubrimiento de estas necesidades, no necesariamente con los métodos convencionales. La vía número 1, me voy a ir rápido porque tenemos un tiempo breve, pero les voy a escribir una historia nada más breve. BMW, uno puede decir, Jorge, ¿qué puedes tú, que una empresa, una agencia mexicana de innovación hacer por una empresa como BMW que tiene el estado del arte en términos de innovación y tecnología? Cierto, BMW cuando está instalando su fábrica en San Luis Potosí, la fábrica más automatizada, más moderna y más grande de todo el mundo ensambladora de BMW, en palabras de ellos, tiene un problema. Capacitan a personas, ¿verdad? Mientras están instalando, en ese entonces tenían cerca de 1,000 empleados, estoy hablando hace 5 años, en San Luis Potosí, estaban capacitando a personas para los diferentes departamentos de ensamble. Y el problema que tenían era el siguiente, problema social. Una vez que acababa la capacitación en sus diferentes áreas, estas personas renunciaban porque ya tenían un contrato, renunciaban y se iban. Entonces nos habla el Departamento de Recursos Humanos y nos dice, ¿la innovación puede hacer algo aquí? O sea, ¿nos ayudan en esto? Digo, bueno, la primera pregunta es, ¿saben ustedes qué sucede con estos empleados? ¿Por qué se van? Dice, sí, mira, aquí a 2 kilómetros en ese mismo parque tecnológico está General Motors, allá está General Motors. Y nuestros empleados ya capacitados se van allá porque allá les ofrecen 10% más de salario de la oferta que tienen aquí si les presentan su certificado de capacitación. Digo, pues entonces no tienen problemas, páguenles el 10% más y listo, se acabó el problema. Dice, ese es el reto, Jorge. Queremos que nuestros empleados, porque sabemos que van a ganar mucho más de ese 10% en menos de un año, pero queremos que vivan la pasión por el diseño, la pasión por la marca. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Y entonces empezamos a trabajar rápidamente en un proyecto, ahí está el reto, reducir la rotación del personal, pero al mismo tiempo entender muchas cosas que significaban conflictos internos. Yo había estado trabajando en Bombardier muchos años y entiendo claramente esos conflictos entre departamentos y la cuestión de la transversalidad, etcétera. Básicamente el proyecto consistió en diseñar una serie de experiencias vivenciales para prototipar roles entre departamentos en conflicto. Manufactura y auditoría. A ver, auditoría, tú vas a trabajar en manufactura una semana para entender los problemas de la persona que estás hostigando todos los días. A ver, auditor, tú vas a trabajar, bueno, y manufactura, tú vas a trabajar como auditor para que entiendas todos los problemas que tiene que enfrentar y todo lo que tiene que hacer para cumplir con sus objetivos. Una vez prototipando estos roles, se empatiza. Nunca más hay un conflicto porque se entiende. Este cuate tiene objetivos bien serios
Y yo le estoy obstaculizando eso. Requerimos trabajar en equipo de una forma transversal. Se modificó completamente el mindset. Pero lo que les quiero contar, y con lo que voy a acabar, es la historia de una persona. Hicimos 15 entrevistas, 16 entrevistas. Entrevistamos a Gerd Bohrer, el que era el CEO de BMW México en ese entonces, hosco, malhumorado, cuate que mide 2 metros cuadrados, 2 de altura por 2 de ancho, y que no nos quería recibir al principio, y nos dice, 10 minutos, así en su español mal hablado, ¿no? 10 minutos. Después de 20, 25, 30 minutos, estaba feliz de la vida porque estaba platicando, ya había entendido en qué consistía esto y nos comienza a platicar más y más y más cosas. Nos dio insights fantásticos. La historia que quiero centrar yo es la de la persona, la última que entrevisté, Javier Álvarez. Javier Álvarez era el último en el escalón y yo odio que les pongan códigos como el QR5, tras el nivel, etcétera. Comenzamos a llamarlos por sus nombres y Javier estaba en un banquito ajustando ahí las tuercas de una rueda de una serie 3, creo que estaban ensamblando. Y me acerco con Javier y le digo, Javier, mira, me mandó recursos humanos, que quiero platicar contigo y tal, le explico la situación. Javier era un millennial de unas 28, 29 años, arrogante, ni siquiera volteó a verme. Estuve insistiendo cerca de 5 o 6 minutos a ver si volteaba a verme y ni siquiera volteaba a verme, como si nadie le estuviera hablando. Frustrado, me retiro y le digo, bueno, Javier, lo siento mucho, perdón por la interrupción, y me di la media vuelta. Me iba yendo ya cuando oigo el banquito que se hace para atrás y Javier se para y dice, Jorge, te puedo hablar de tú, ¿verdad? Ya me dijiste que te puedo hablar de tú. Le digo, sí, claro, por supuesto. Me dice, pues tú vas a decir, mira, acércate tantito. Chavo mide como 1,85 de altura, alto, flaco, con mucho orgullo, con mucha seguridad en sí mismo. Muy bueno el chamaco. Entonces me dice, te voy a decir un par de cosas que tienen que ver con lo que me estás comentando, pero seguramente no te va a escuchar, no te va a gustar lo que te voy a decir. Bien. Primero, sí me voy a ir efectivamente. Me voy a General Motors y te voy a decir por qué. No me preguntes a mí pues, si es por el 10%. Pregúntale a mi esposa. Ella es la que paga la colegiatura de los niños mes con mes. Pregúntale a ella porque ella es la que compra el súper semana por semana. Y créeme que ese 10% nos viene de maravilla. Dice, seguramente estas cosas tú no las entiendes, ¿verdad? Pero déjame decirte otra cosa más. ¿Ves este carro que estoy ayudando aquí a ensamblar? Le digo, sí. ¿Te gusta? Le digo, claro, es precioso, es muy bonito. Me dice, pues yo sé muy bien una cosa. Yo sé muy bien que aún trabajando toda mi vida, poniendo todo mi esfuerzo, ahorrando lo más que pueda, jamás voy a tener acceso a un auto como estos. Y eso, me dice, duele. Y duele mucho. Un insight muy interesante que termina con lo siguiente. Diseñamos una serie de 8 estaciones, centros de vivencias experienciales. ¿Cómo te puedes enamorar de alguien? ¿Cómo puedes vivir la pasión por la marca si no conoces quién es BMW? Entonces, la primera estación era la historia de BMW. Cómo estuvieron a punto de quebrar 2 veces en su historia, Primera y Segunda Guerra Mundial. Segunda estación, básicamente, la cuestión estratégica. ¿Cómo quieres que forme parte de algo que sienta sentido de pertenencia si no participo en las decisiones? El efecto IKEA o IKEA. En la medida que yo participe en algo, es mío, soy copropietario. Y todos los empleados ahora participan en esto. Sus sugerencias son escuchadas. Reciben un ticket de retroalimentación para los siguientes 100 años, la estrategia de los siguientes 100 años. Siguiente, vivir los valores. Los valores se interpretaban de una forma completamente diferente. Le preguntabas a un gerente, ¿te consideras responsable? Le decía, pero por supuesto, no me ofendas, Jorge, soy 150% responsable. Hicimos un experimento donde estaba en un taller de responsabilidad y yo dejé un papel tirado afuera de la sala. Cuando salieron en el break de la comida, todo el mundo pasaba encima del papel. El primer alemán que pasó encima del papel, lo recogió, lo tiró en un botecito, estaba a 2 metros y siguió platicando con su colega mexicano. Regresando de la comida, ponemos el videíto y les pregunto, ¿por qué pasaron encima del papel a las personas que pasaron? Dice, Jorge, claramente no es mi responsabilidad. Seguramente a la señora de limpieza se le cayó, al ratito lo viene a recoger. Entonces acusamos al alemán. A ver, ven alemán, ¿por qué tú recogiste el papel? Dice, pues porque es como, es como si yo llego a mi casa y abro la puerta y veo un papel tirado. No le voy a hablar a mi esposa y a mis hijos para que vengan a recoger el papel. Yo lo recojo y lo pongo en la basura. Así siento yo mi oficina, así siento yo mi trabajo. Interpretación. No es que uno esté mal y el otro esté bien, para nada. Simplemente tenemos que estandarizar la interpretación. Cambiamos los sustantivos por verbos para poder vivir los valores en BMW. En las siguientes estaciones se habló sobre liderazgo sin jerarquías, sobre cómo pasar de la eficiencia a la excelencia operacional, sobre cómo pasar a pensar del famoso IQ,
individual al WeQ colectivo, sobre sentido de propósito, y en una de las estaciones se enfatizó, digamos, el design thinking, que ayer lo comentaba yo. A los ingenieros les da un poquito así como que, ¿por qué no le ponemos mejor engineering thinking? Digo, pues es que no, los ingenieros no piensan así, y el design así sí está. Bueno, todo se quedó como fresh thinking, ¿no? O sea, una forma fresca de pensamiento. Y esto fue en la estación 7, donde finalmente se vivieron todos esos valores. El resultado fue realmente fantástico. Esto fue una experiencia de cerca de 8 meses, diseño de este centro de experiencias vivenciales, que hoy en día es un centro que se está exportando como concepto. O sea, se diseñó aquí en México, en San Luis Potosí, y ahora están instalando el mismito centro en China, en Brasil y en otras operaciones, porque funciona de maravilla para entender el lado humano de los colaboradores, para entender cómo se pueden, eliminar todos estos problemas. Pasamos de un entorno de temor y desconfianza a un entorno de transparencia y confianza. El entorno que Carol Dweck nos dice, el estado mental de crecimiento se logra solamente a través de la confianza. Y entonces entendimos esta extensión de la zona de confort de las personas. Pero lo interesante es esto, y aquí ya estoy por terminar este caso. Lo interesante es esto. Javier Álvarez, como muchos otros, recibieron lo que llamamos nosotros la redefinición de la palmadita en la espalda, el reconocimiento, el famoso salario emocional. Lo que queríamos era evitar que rotaran, que se fueran a otra empresa, que se quedaran y vivieran la experiencia y la pasión por la marca. Perfecto. ¿Cómo lo hicimos? Primero que nada, este prototipaje de roles que les comentaba nos permitió a nosotros generar otra iniciativa. Vamos a sugerir quién es el empleado de la semana porque es el que genera más valor. Pero lo tiene que nominar un área en conflicto, no se pueden autonominar, ni siquiera la propia área donde trabajan lo pueden nominar. El primer nominado fue Javier Álvarez, lo nominaron varias áreas y les preguntaba yo, ¿por qué lo nominaste? Me dice, es que Javier es fantástico. Javier se iba a ir, pero lo convencí que se quedara 3 meses más. Javier lo nominaron y dijeron, este chavo no solamente acaba antes su trabajo, antes que todos, sino se da el tiempo de pasear por otras áreas y nos va diciendo cómo podemos mejorar. Y no lo dice en mal plan, lo dice realmente porque ve cosas que nosotros no vemos, no sabemos cómo le hace. Sin lugar a dudas, es el empleado de la semana. En lugar de ponerle un cuadrito, como McDonald's, el empleado del mes, en la pared, lo que hicieron fue un premio que, ¿cuál creen que es? ¿Qué premio le dieron? Ese sería lo obvio, ¿no? El dinero. Le dieron acceso a. En su gran mayoría los millennials no quieren poseer cosas, sino tener acceso a. Javier lo dijo, jamás voy a tener acceso a un auto como estos, a un BMW. Y lo que se le dio fue acceso a un BMW. Una camioneta que venía de Alemania fantástica, con 2 condiciones. Dice, Javier, este carro lo vas a usar este fin de semana. Queremos que vivas la pasión. Hoy es jueves, tú lo vas a regresar el miércoles. 2 cosas, no llegues a tu casa, por favor, y abres el garage y metes la camioneta y le pones una cadena y 8 candados para que nadie ni lo vea. No. Estaciónalo donde estacionas tu carro normalmente. Si lo rayan, si le bajan las llantas, todo es parte de este experimento. No te preocupes, está asegurado contra todo. Lo que queremos es que vivas la experiencia. El fin de semana vete a la Huasteca con la familia, mete al perro, al anafre, a los amigos, váyanse a un picnic, un día de campo o vayan a ver un partido de fútbol, vive la experiencia. Y el martes que regreses con tu camioneta, tráenos fotos para ver cómo viviste la experiencia. Javier, feliz de la vida, se va con su camioneta y hace todo esto. Llega el martes, proyecta las fotos en las pantallas, la gente se contagia, dice yo quiero ser, yo quiero vivir eso. ¿Sí? Fantástico, salario emocional. Javier lo vi un año después y le pregunté cómo te ha ido. Javier me decía, me gané tantas veces ese premio que elegí ya no, lo del BMW, porque aquí en la colonia pensaban que era narcotraficante. Llegaba yo con un BMW diferente cada semana, pues oye, tú no trabajas, tú eres narcotraficante. Entonces les pedí que si había forma de cambiar el incentivo. Claro que sí, Javier, ¿qué eliges? Dice, sé que hay unos viajes y que quiero aprender inglés. O sea, estaba en ese nivel. Javier fue enviado a Alemania 2 veces en ese lapso, en un año. En Alemania reconocieron su valor, lo recomendaron para supervisor y le pagaron evidentemente sus cursos de inglés y todo. Javier, cuando yo lo vi, acaba de regresar a Estados Unidos, ya hablaba bien inglés, increíble, 6 meses.
bueno, dominaba, masticaba bien en inglés y estaba a punto de ser el supervisor que era promovido de la forma más rápida. Independientemente de eso, se redujo, como dice aquí, la rotación del personal del 17% al 3% en menos de 6 meses. Y se lograron todos sus objetivos a través del entendimiento de las personas. Bien, la premisa número 3 es que la innovación no debe ser vista como un producto, como un resultado, como un servicio nuevo, sino como una competencia organizacional. Y no sé cuánto tiempo tengo, ya tengo poco tiempo, entonces no voy a pasar este caso completo, que es el que ejemplifica cómo podemos nosotros dejar de pensar que nuestro coeficiente intelectual es lo más valioso, sino nuestro coeficiente colectivo, el famoso WeQ. ¿Cómo podemos dejar de pensar en el famoso IQ, porque nos da, digamos, como prestigio, reconocimiento, fama, etcétera, y pensar en el anonimato del WeQ? Es algo que no es sencillo, pero que se puede lograr. Y el ejemplo que les quería mostrar es el de Bombardier, que muchos de ustedes posiblemente ya lo conozcan, pero que voy a pasar de una forma muy rápida solamente para llegar a los resultados. El reto era impresionante porque teníamos que diseñar en 9 meses. Cualquiera que trabaje en la industria automotriz sabe que un proyecto de esta naturaleza, cuando no tienes ninguna experiencia en trenes ligeros de piso bajo, etcétera, por lo menos tarda 2 años. Eran 9 meses del reto. Con un prototipo que tenía que estar listo, funcionando 3/4 partes del prototipo en solamente 15 meses. Con un equipo que no sabía nada de trenes ligeros. Mucha experiencia soldando vagones, eso sí. Pero para desarrollar un producto nuevo nos basta eso. Y con un requerimiento que era, bueno, inverosímil. Tienes que asegurarte, lo tienes que firmar aquí, que se van a subir a este tren por lo menos 300,000 pasajeros por semana con boleto pagado, sin ningún tipo de subvención. O sea, eso no nos correspondía, pero era parte del contrato. Entonces, rápidamente, la única forma que había de conseguirlo era entendiendo cómo las redes de valor internas se conforman, tanto internas como externas, pasar de los departamentos a lo que llamamos el domo de las redes, entendiendo que un proyecto de naturaleza se puede de forma colectiva ir resolviendo desde el día número 1. ¿Sí? Entonces, del Palacio de los Hilos al domo de las redes, entendiendo claramente cómo podíamos generar valor a través de todo esto. Etnografías, este fue el primer mapa de experiencias que hicimos, estoy hablando antes del año 2000. Digo, hacíamos design thinking sin saber ni siquiera que se llamaba así, pero es que esto tiene 60 años por lo menos. Y encontramos insights súper interesantes que permitieron cambiar completamente el rumbo del tren. El resultado fue básicamente, aquí están, prototipaje rápido, ya saben, con este tipo de cartón corrugado, etcétera, porque no había forma. 9 meses es muy poco tiempo para pensar en prototipos de alguna manera más sofisticados. Aquí están las pruebas. Entendimos cómo el design thinking también te sirve para que puedas tú convencer a tus posibles detractores de algún cambio, alguna especificación, alguna mejora en el producto, haciéndolos sentir que ellos son los que originan esta idea, inyectándoles ideas. Eso fue lo que sucedió con John Prosper, el que está sentado ahí, a quien le hacíamos parecer que las ideas de los cambios venían de él. Y él nos la decía. Oye, a ver, ¿qué te parece esta idea? Ya estaba lista. Y entonces yo le decía, John, eres un genio, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Con razón es el director del programa. Y iba todo hinchado yo, ¿no? Porque era una idea que queríamos nosotros promover porque era fundamental para que esto funcionara y así fue como se logró. El resultado es un tren que a lo mejor no es el más bonito del mundo, estoy de acuerdo con eso, ya tiene algunos años, sin embargo es un tren multipermeado que presenta varios, digamos, cuestiones de innovación que también han sido referencia internacional y que hoy con un flujo de más de 1.5 millones de pasajeros por semana en ese año, el año de su introducción. O sea, cosa que evidentemente evidenció que la gente sentía que el producto era de ellos. Los minneapolitanos sintieron esto. Los minneapolitanos dijeron, este producto es de aquí. No sabían que estaba diseñado 100% en México y fabricado 100% en México. Bien, ese es el tren final. Hay tarjetas postales y hay hasta cajas de Legos. En los aeropuertos venden ahí para que tu hijo llegue con su Lego a su casa y arme su tren, ¿no? Básicamente. Creo que ya tenemos un poco tiempo, pero les quiero contar rápidamente por qué la innovación no solamente aplica de forma exclusiva para grandes organizaciones como Bombardier, como Cemex, como BMW. La mayoría de los negocios en México son negocios pequeños, como el salón de belleza de la esquina. Es una historia rapidísima con la cual termino. Carla era una persona que quería, digamos, destacar en la vida, pero sus papás no tenían recursos para mandarla a la universidad.
Carla trabajaba con su tía en un salón de belleza de barrio, en Azcapotzalco, un barrio muy popular en la Ciudad de México. Y Carla no sabía, quería estudiar ciencias computacionales en una universidad, pero no tenía cómo pagar sus recursos, sus matrículas, ni su universidad, pues. Carla entonces comienza, la tía la invita, ayúdame a cortar el cabello aquí, jueves, viernes, sábado y domingo, y a lo mejor se te ayuda para solventar tus estudios. Carla lo hizo. Carla terminó con mención honorífica, con todos los honores, se recibió como ingeniera en sistemas computacionales, manteniéndose cortando el cabello en la estética de la tía. Le ofrecieron trabajo en Walmart, inmediatamente, en el departamento de tecnología e información. Y Carla comienza a crecer profesionalmente porque es lo que le encanta. Sin embargo, tiene un problema. Ella adquiere la peluquería, la estética de su tía en el proceso y sus empleadas se comienzan a ir. Carla llega un momento en que dice, no sé qué hacer porque las empleadas se van y se llevan a clientes. ¿Qué hago, Jorge? ¿Vendo la estética y me dedico a lo que me encanta, que es ciencias computacionales? Trabajo aquí en Walmart. ¿O renuncio a Walmart y me dedico a lo que yo considero que es mi hijo, esta estética? Me dio de comer. Me dio educación, pues, o sea, no lo puedo abandonar, es mi hijo. ¿Por qué no las dos? Entonces lo que hicimos de una forma muy breve. Entrevistamos a las 12 colaboradoras, no todo el tiempo, sino era por turnos, y resulta que 8 de esas 12 colaboradoras que ni siquiera nos querían dar la cara cuando hablábamos con ellas, eran mamás solteras, no le habían dicho nada a Carla, porque sabían ellas que si le habían dicho a Carla desde el inicio, soy mamá soltera, no las hubieran contratado. Porque según ellas, pues, la prioridad van a ser siempre los hijos y no el trabajo. Por lo tanto, no me hubiera contratado Carla. Esas eran las presunciones de ellas. Las 12 tenían interés de crecer profesionalmente. Entonces, aquí están las verbalizaciones. Algunas de ellas son las revelaciones esas que les comento. Y lo que hicimos fue algo, primero el reto de cómo podríamos, de alguna manera, asegurar ambas fuentes de ingreso para Carla, pero a través de un esquema, de un modelo de negocio innovador que pudiera generar valor para todos. Hicimos un contrato de pérdida de empleo. Las ciencias del comportamiento son fundamentales para cualquier proyecto de innovación. La economía del comportamiento. Y aquí aplicamos 2 de estos principios de la economía del comportamiento, el efecto de compromiso y el efecto del tiempo. Y esto fue fundamental para que este contrato, que sabemos perfectamente que no existe, ¿verdad? Pérdida de empleo, hablábamos con cada una de las colaboradoras. Tú vas a firmar ¿quieres trabajar aquí? Tienes que firmar este contrato. Me dice, ¿pero por qué voy a perder mi empleo después de un año? Porque este año tú vas a recibir toda la capacitación que necesitas, de un nivel, pero de excelencia. Y sabemos que después de un año tú te quieres ir, o sea, de alguna manera quieres crecer, tienes alas muy grandes, quieres volar. Y entonces el efecto de compromiso actúa psicológicamente al revés. Y si me quiero quedar, perfecto, te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Nada más vuelves a firmar tu contrato para que te obligues a trabajar un año por lo menos aquí. Fantástico. Y si quiero montar mi propio negocio, perfecto. Dice, pero es que no tengo recursos económicos, no te preocupes. Carla sí los tiene. Entonces ella va a ser tu socia para abrir un nuevo salón de belleza. Y tú vas a recibir, después de los gastos de operación, en el reparto de utilidades, al inicio solamente el 30%, los primeros 6, 8 meses. Después de 8 meses se va a empatar 50-50 y al año y medio se van a revertir los porcentajes. Tú vas a recibir 70% de reparto de utilidades y Carla, que es tu socia, que financió todo esto, solamente el 30%, pero para toda la vida. Todas felices. En menos de 2 años, Carla se convirtió en socia de 7 que llamamos estéticas de barrio. Todas ellas utilizando no son franquicias, son mujeres que están sobreviviendo, mamás solteras y que tienen la posibilidad de abrir un negocio que es muy exitoso porque tienen todo el know-how de este tipo de negocios. Y lo más interesante, tienen un lugar donde tener a sus hijos. Abrieron guarderías junto con esta fue otra de las ideas que surgieron ahí, en la propia estética tenían una guardería que se convirtió en una guardería para Azcapotzalco de excelencia, tienen maestras que les enseñan a los niños, todos están en inglés, videos, películas, etcétera, y aparte les enseñan robótica, mecatrónica a niñas de 5 años. ¿Sí? Fantástico porque es una fuente de ingreso para cada una de las socias de estas estéticas. Me parece que hoy en día Carla ya tiene las 12 que quería y ha logrado, a través de un modelo de negocio muy innovador, fomentar esta innovación social, esta inclusión en un grupo de mujeres desprotegidas normalmente, como son las mamás solteras. Esto es lo que quería yo compartir con ustedes el día de hoy, así que les agradezco mucho su atención. Gracias y quédense con esta idea del design thinking. Gracias.
Jorge, perdón por apresurarte, pero no podemos dejarte ir sin tener un diálogo contigo. A mí me parece tu plática fascinante por una razón. Con unas narrativas de tu experiencia, nos has definido lo que es el diseño estratégico, ¿no? Y nos has dicho de manera vivencial que el diseño estratégico incide en los valores, en los principios de las organizaciones, es decir, llega a niveles de incidir en las gerencias para que cambies el mindset. Está centrado en la persona y sus realidades, y no solamente se enfoca en el producto tangible, sino también en las experiencias, en los procesos. A mí me parece fascinante esto porque Gracias. Me parece que tenemos estudiantes de maestría, de la maestría en Diseño Estratégico e Innovación Social, estudiantes de la licenciatura en Diseño. Me parece que nos ayudas a mover este paradigma y a entender desde esta identidad profesional que se sigue construyendo lo que es el diseño estratégico. Para facilitar el proceso de diálogo, quiero invitar al maestro Luis Flores Flores, quien es el director de la carrera de diseño, para que nos ayude a sortear algunas de las preguntas que nos enviaron del auditorio. ¿Te gusta sentarte ya con él? Creo que aquí hay un micrófono. Aquí está. Sí, aquí. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por la charla. Bueno, antes que nada, el día de hoy se celebra en esta escuela, el 27 de abril, el Día del Diseño. Nosotros lo celebramos este día. Y bueno, pues queremos darte las gracias de que este día estés con nosotros, que es para nosotros nuestro día de celebración hacia esta profesión. Y bueno, me uno a la felicitación de Raúl y a esta parte de que yo, sabiendo que tú eres un diseñador industrial, lo que más vi de tu trabajo fue cómo resolver problemas. Le quitaste en algunos momentos la necesidad de hacer un objeto para generar un sistema, por ejemplo, para modelar una solución que no terminaba en un logotipo, en una imagen, en un cartel, en un producto, sino simplemente en cómo resolver un problema, ¿no? Entonces eso es maravilloso. Y quisiera empezar con una pregunta de ¿tú qué le dirías a las nuevas generaciones que se están preparando ahorita, precisamente viendo los retos que tenemos hacia el frente, ¿no? Hacia los próximos 30, 40 años que no se ven tan prometedores y que tendríamos que estar preparando a los chicos para eso, ¿no? Yo creo que en esta nueva era es importante que nos veamos a nosotros mismos como generadores de valor. Es decir, ayer conversaba con una persona en el sentido de generar este modelo T profesional y que cabe a una universidad del prestigio como esta, como el ITESO, el poder ensayar estos modelos. Modelo T, ¿qué significa? Yo estudio, por ejemplo, diseño y lo considero como el elemento vertical de una T, el palito, pues, de la T. Me encanta el diseño, adoro el diseño, fantástico. Pero resulta que hay 100,000 diseñadores como yo que se gradúan el mismo día que yo. Las ofertas de trabajo no son muchas. La oportunidad de generar valor es amplísima. El modelo T me dice, en lugar de seguirme especializando en algo, pues puedo yo crecer horizontalmente en áreas, digamos, que son diferentes a mis disciplinas. Por ejemplo, si soy diseñador, la barra pues horizontal la puedo construir a través de conocimiento de las ciencias humanas del comportamiento o conocimiento de tecnologías, ¿verdad? Entonces yo complemento en esa T mi oferta de valor que me hace único e irrepetible. Y por lo cual las empresas o mi propia organización, si decido montar mi propio negocio, me va a contratar. Voy a generar valor de esa forma. Y lo interesante de este modelo T es que es elástico. Si yo quiero seguir enfatizando la parte del diseño, pues el palito vertical es más grande y el horizontal es más pequeño, pero si por otro lugar me interesan otras áreas de conocimiento sobre las cuales tengo mucho interés, sustentabilidad, no sé, otras cosas, la barra horizontal la hago más grande y sigo conservando, digamos, la barra vertical en la dimensión y proporción que yo necesite. Buscar en la multidisciplinariedad, en la transversalidad, la posibilidad de generar expertos generadores de valor
y no necesariamente profesionistas únicos que evidentemente la sociedad requiere, pero en términos de valor para la sociedad, el modelo T, créanmelo, en esta nueva era va a pegar, tiene mucho impacto. Y bueno, gracias Jorge. Israel Tobar nos pregunta sobre la máquina de rayos X, de qué fue realmente la modificación y si solamente se comercializó en América Latina y por qué no en países sajones. Sí, la máquina de rayos X sí se comercializa en países sajones, pero tiene otro precio. Aquí fue, digamos, la condición, tiene ciertos elementos porque es análoga, no es digital. La que se comercializa en México y en Latinoamérica, que cuesta $60,000, es análoga. Las que se comercializan en otros países que tienen mayor poder adquisitivo, o inclusive en México, pero en hospitales privados que tienen más poder adquisitivo, son digitales y cuestan más del doble. No se le modificó nada a la máquina, lo único que se hizo fue generar una serie de accesorios que complementaran, digamos, lo que la máquina hace. Y esos accesorios se diseñaron en base al entendimiento de necesidades contextuales de los hospitales, digamos, públicos en un país como México. Muchas gracias. Y una más dice, ¿cuál sería el valor en proyectos sociales y cómo abordarlo? Recuerden ustedes que en términos de sostenibilidad y sustentabilidad, nos trabajamos muy de cerca como parte del WDO, del World Design Organization, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿sí? Y saben ustedes que son 17. Entonces, entendemos sostenibilidad como sostenibilidad social, económica y ambiental. Tienen que estar integradas. El valor social per se tiene que dar dentro de este triángulo, evidentemente. Y la innovación social tiene como característica, ojo, aquí es una cosa bien importante, no es innovación solamente para zonas marginadas o para comunidades marginadas de la periferia de una gran ciudad o rurales, sino que tiene que ver con la forma como desarrollamos las cosas en grandes ciudades también. La innovación social es un ejercicio en el cual nosotros tenemos que considerar que el modelo de negocio es tan importante como el diseño en sí. El modelo de negocio hace la diferencia. Ayer comentaba en un ejemplo que puse un grupo social que se llama, de mujeres que se llama 50+1, que lo pueden googlear por ahí, está conformado por mujeres de gran tamaño, digamos, y de gran impacto en la sociedad, por senadoras de la República, por empresarias de gran prestigio, por mujeres de toda naturaleza que defienden la no violencia contra las mujeres y los derechos humanos de las mujeres. Entonces, este es un proyecto de innovación social. Innovación social tampoco significa que vas a trabajar gratis, sino que tienes que buscar fuentes de sustentabilidad económica, evidentemente, o sea, monetizar todo esto. Y se puede lograr más allá de buscar donativos. Y el esquema que generamos fue una cartilla de vacunación contra la violencia, misma que se vende a empresas grandes. ¿Tú defiendes la no violencia? Claro que sí. ¿Defiendes los derechos humanos? Claro que sí, dicen las empresas. Pues, ¿qué te parece si te vendo esas cartillas donde vas a vacunar contra la no violencia a hombres, mujeres y a niños que son colaboradores tuyos o hijos de los colaboradores? ¿Te interesa? ¿En qué consiste? En que esta cartilla de vacunación te da los elementos, o sea, es como si fuese una vacunación, la triple, cuando tienes 6 meses o lo que sea. Aquí la triple son 3 cursos que te dicen qué es lo que tienes que hacer para evitar la violencia. Y esos cursos los tienen que tomar los niños que van a educar a sus papás, los tienen que tomar las mamás, ¿sí?, que crecieron a lo mejor con el enfoque machista de las mamás, y los hombres, que no son los únicos culpables de la violencia. Entonces toman estos cursos todos, esta capacitación, este entrenamiento, y se vacunan. Y las empresas reciben un reconocimiento a nivel internacional. Ya no son socialmente responsables nada más, son socialmente relevantes para la sociedad. Innovación social va por ese camino. Buscar creativamente sistemas de monetización y modelos de negocio, modelos de valor que realmente generen la solución que buscamos. Muchas gracias, Jorge. Y por último, recordarte que esa es tu casa. La pregunta personal que te quiero hacer es ¿cuándo te tenemos de nuevo aquí en ITESO? Nos encantaría por ahí extender algún taller, algún curso, algo que nos ayude a aprender a pensar diferente y que nos siga colocando como una escuela diferente que ayuda a resolver problemas. Con mucho gusto, encantado de la vida. Yo pensé que ya el próximo lunes iba a empezar a dar clase aquí, pero ya vi que no es empezamos en agosto. En agosto ya está tu materia y todo. No, encantado de la vida, sabes que yo encantado de la vida. Por supuesto, yo veo esto como mi casa y los esfuerzos que están haciendo ustedes, las iniciativas,
los resultados merecen todo el aplauso, no solamente mío, sino de todos los que participamos en este tipo de iniciativas. Así que felicidades y gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Un aplauso para Gracias. Jorge, por favor. Me encantó. Jorge, muchas gracias. Yo quiero cerrar nada más con una breve reflexión que me ayudas a colocarla de manera muy fácil, porque ahora me parece que lo que tú nos planteas es que pasemos del terror y la tortura al acto de amor y ternura a través del diseño. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Que pasen un buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias.